Bueno, yo creo que es pertinente empezar entonces, de acuerdo con los 5 minutos. Muy bien. Bueno, estimadas participantes, sean muy bienvenidos y bienvenidas a la Open House virtual del Doctorado 2022, actividad en donde podrán conocer más acerca de los distintos programas de doctorado que ofrece la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así entonces, daremos inicio a las presentaciones de los programas que nos acompañan el día de hoy para que puedan acceder a toda la información sobre el doctorado de su interés. Eh, por favor, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante las presentaciones. Bueno, también recordar que se pueden escribir sus consultas en el chat que ustedes encontrarán aquí en la parte inferior de sus pantallas, las cuales serán respondidas al término de cada una, perdón, de todas las exposiciones, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, comenzaremos con las presentaciones del primer programa que nos acompaña es el programa de doctorado en Historia. En este caso nos acompañan los académicos Rafael Gaune y el doctor Manuel Carete. Bien, muy buenos días. Yo no sé aquí cuánto hay interesado en el doctorado en historia en primer lugar de los estudiantes que están, de los futuros estudiantes. Bueno, Diego, que sí, no sé quién más. Si podrían responder sería... Porque si solo es Diego, y que el resto escuche 20 minutos el doctorado en historia, quizás podríamos pasar a las preguntas de inmediato, ¿no? No sé qué les parece, Estoy de Juan acuerdo, Carlos, ¿no? Estoy de acuerdo. pero no sé quiénes son interesados en historia, aparte de Diego. Si pueden escribir en el chat o levantar la mano, Sí, quizás, si es que no pueden prender las cámaras o los micrófonos. sí, también. Exacto, pueden levantar la mano, escribir en el chat, así podríamos hacerlo. Ya, Renzo y Diego. Renzo levantó la mano. Ah, ya lo tomo como interesado en el doctorado en historia, ya. Bueno, lo que vamos a hacer es, aprovechando el tiempo y que están acá, yo creo que lo que es presentar brevemente esto y más bien generar una conversación en el tiempo que tenemos a disposición del doctorado. Así que yo brevemente les voy a mostrar el PowerPoint que preparamos para esta ocasión y que vamos actualizando obviamente a partir de las actualizaciones de las líneas de investigación, etcétera, ¿no? Como ustedes saben, me presento, soy Rafael Gaune, soy el jefe de investigación y posgrado del Instituto de Historia. También nos acompaña Marian Ripes, que es la coordinadora de posgrado. En ese sentido, nosotros trabajamos magíster y doctorado en conjunto, y siempre colocamos al representante de estudiante de doctorado, que en este caso es Felipe Trujillo, porque es un elemento muy importante dentro de la vinculación y de la articulación del programa, ¿no? Los representantes de estudiantes participan en algunas instancias del comité de posgrado y participan también en el proceso de admisión, tienen derecho a voz en ese proceso. Entonces también es muy importante que conozcan a Felipe. Felipe no está en esta ocasión, pero él sería parte del proceso de admisión de ustedes si postulan al proceso de doctorado. Esto obviamente me lo puedo saltar, ¿no? Porque todos saben que un objetivo del doctorado es generar investigación de alto nivel y de punta en ese sentido, original, con preguntas historiográficas que se puedan desarrollar e históricas que se puedan desarrollar eh, durante los 4 años bajo la dirección más bien de un profesor o profesora de tesis, ¿no? Y que después ya les preguntaré de esto. Y ahora en estas son las áreas de investigación que, como pueden ver, son áreas muy amplias, y desde estas áreas emergen distintas líneas de investigación.
líneas de investigación que se sustentan a través de proyectos de investigación en desarrollo, a través de tesis y a través de las publicaciones del claustro académico del doctorado. Y en esta ocasión, más que presentarles cada una de estas, Manuel Gárate, que es parte del comité de posgrado y que quería que estuviera porque también va a ser parte del proceso de admisión, les va a comentar brevemente algunas de estas líneas para que entiendan como la lógica de estas áreas de investigación que posteriormente convergen en líneas de investigación aplicadas al desarrollo de las tesis, a las publicaciones y al desarrollo de las tesis de los estudiantes. Solo antes de darle el paso a Manuel, que nos acompaña gentilmente, el comité de posgrado del doctorado en Historia está compuesta por el profesor Manuel Gárate, la profesora Sol Serrano, el director del instituto, que es Claudio Rolle, y yo como jefe de investigación y posgrado, y también está Marian Ripes como coordinadora de posgrado. Esa instancia es muy importante porque se deciden y se dialoga y se conversa sobre las direcciones de tesis, cotutelas, programación, etcétera, etcétera. Así que, pero es algo tan burocrático que me gustaría más bien profundizar en las áreas de investigación que Manuel va a presentar. Así que, Manuel, muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, no sé desde dónde están conectados. Como decía Rafael, una de las cosas que distingue al Instituto de Historia de la Universidad Católica es justamente la variedad de áreas de investigación y la variedad de periodos en los cuales los colegas investigan, ¿no? Ustedes pueden desde historia ambiental hasta historia transnacional, pasando por historia intelectual, y en el caso que me compete a mí personalmente, yo trabajo en 2 o 3 de estas líneas, principalmente la que corresponde a historia económica, a historia y memoria, y podríamos decir también que historia cultural, porque trabajo, por ejemplo, sobre el efecto de la caricatura, de la dictadura en Chile, sobre todo de Augusto Pinochet, tanto en el extranjero como en Chile. También he trabajado sobre los economistas, sobre el lenguaje de los economistas, específicamente aquellos llamados Chicago Boys o monetaristas, pero en general sobre este espacio tan particular de los economistas que hoy en día son desde escritores, novelistas, presidentes de la República, es decir, desde mediados del siglo XX hemos visto emerger la figura del economista por sobre el abogado o por sobre el ingeniero o incluso por sobre el médico, que eran las grandes figuras que ocupaban el espacio político y donde la economía ha tomado cada vez más fuerza. Y por lo tanto ese fenómeno me ha interesado investigar a través de distintos proyectos, incluso un proyecto también postdoctoral. Entonces, una de las cosas que quiero como aclarar y contarles es que justamente los proyectos y los profesores están ligados a líneas, pero no obligatoriamente a una línea, sino que pueden converger en distintas líneas. Y eso también nos permite crear equipos de trabajo entre temas, al interior de las líneas, entre líneas, y también de carácter interdisciplinario con otras unidades de la universidad, pero también con otras universidades. Eso hace también que la investigación que se hace en el Instituto de Historia sea una investigación que está muy abierta a trabajar con otras instituciones, con otras disciplinas, pero también a nivel internacional. En mi caso particular les puedo contar que dentro de la línea de Historia y Memoria, estamos trabajando en un proyecto con el Instituto de Historia del Tiempo Presente de París, una de las instituciones más importantes en historia del siglo XX y del siglo XXI, justamente en el área de cómo trabajar con la memoria, con las imágenes, con la historia reciente, cómo se aborda eso, al punto de trabajar incluso lo contemporáneo, lo muy contemporáneo. Es decir, en este momento estamos trabajando movimientos de protesta en América Latina que han ocurrido desde el año 2019 hasta la actualidad. Es decir, hoy en día la historia, y sobre todo la historia que propone el Instituto de Historia del Tiempo Presente, es una historia que, sobre todo para el caso latinoamericano, está muy abierta a los acontecimientos del presente, y eso está digamos, en la línea de frontera, de punta de lo que se está haciendo en el mundo, al menos en esta área. Eso es lo que les puedo contar, pero como les digo, en todas las líneas hay muy buenos investigadores e investigadoras que están trabajando en distintos proyectos, tanto nacionales como proyectos internacionales, por ejemplo, el proyecto Failure, el proyecto del fracaso, que une a varias líneas también y a varios investigadores, el proyecto Horizon también, es decir, hay una serie de instancias que permiten que también los estudiantes del doctorado puedan integrarse a partir de sus tesis, de sus proyectos de tesis y de las distintas líneas de investigación que les presentó Rafael.
Eso es lo que les puedo contar. Sí, gracias Manuel. Yo brevemente yo podría agregar que además, y esto también es muy importante para el doctorado en historia, ¿no? Porque cada línea y cada área está asociada a proyectos de investigación. Y al tener proyectos de investigación en curso, se necesitan investigadores doctorales, se necesitan investigadoras doctorales que completen y que conformen los equipos de trabajo, tanto en el nivel nacional, como los fondos irregular, que se necesitan tesistas, como los proyectos más grandes, que son los Horizon 2020 financiados por la Unión Europea, donde en el proyecto del fracaso tenemos cuatro tesistas, ¿no? Y que se les financian las pasantías, etcétera. Entonces, es algo relevante para cualquier doctorado, pero en caso particular para el doctorado en historia. Esta es la malla. Yo no me voy a concentrar en las habilidades transversales, porque eso imagino son charlas más bien de la escuela de graduados, sino que concentrarme en la primera parte, ¿no? Que son los 2 primeros años donde ustedes tienen cursos. Hay cursos tutoriales como los seminarios de tesis 1, 2, 3, donde es un curso que hacen directamente con sus profesores de tesis, con sus profesoras de tesis, y otros cursos, el de teoría y método de historia 1, 2 y 3, y las lecturas avanzadas de historias, que podríamos decir son los optativos, donde se les genera a ustedes un pool de posibilidades de curso y toman obviamente el curso que más les convenga en horario, en temática, etc. Una aclaración de esto, con respecto a estos cursos optativos, las lecturas avanzadas, son cursos que se enfocan principalmente al aspecto metodológico. No son cursos monográficos, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, si viene un profesor a hacer un curso sobre Roma, por ejemplo, y no hay tesistas sobre Roma, no hay problema, porque lo que se le pide a ese profesor es que haga, de cierta forma, una propuesta metodológica para enfrentar problemas históricos, que desde su especialidad puede ser Roma, pero que puede tomarlo alguien que esté trabajando Chile siglo XX, América siglo XX, etc. Una cosa interesante de esto es que nosotros tenemos, ¿sí? No sé, sonó algo, ¿no? Ah, ya. Una cosa interesante de esto es que tenemos una programación compartida entre los posgrados de Artes y Humanidades que en promedio semestralmente son alrededor de 20 cursos, ¿no? Se conforma por los posgrados de Artes, de Letras, de Patrimonio, algunas veces Filosofía e Historia y Estética. Y eso genera diálogo académico, genera interdisciplina, genera que nuestros estudiantes pueden tomar cursos de esos posgrados y los otros estudiantes pueden tomar cursos de nuestros posgrados. En general nos va muy bien aceptando estudiantes porque por lo general y desde los últimos 4 años las lecturas avanzadas de historia las hacen profesores visitantes extranjeros, ¿no? Y ese es un plus que tiene el doctorado en historia, donde ustedes pueden encontrar desde Antonella Romano, Jean-Frédéric Schoff, Carlos Cerón desde Brasil, Elías Palti, por ejemplo, un gran historiador conceptual argentino que va a hacer clase ahora. Entonces eso genera una gran instancia. Un punto esencial, obviamente, hito y un rito de paso, el examen de candidatura, que está asociado al proyecto de tesis que ustedes van a afinar desde la postulación misma, que se les pide una propuesta de tesis, pero que tienen estos 2 años para ir afinándola junto a sus profesores. El examen de candidatura la superación de esto los convierte en candidatos y candidatas a ser doctores en historia para desarrollar en los 2 últimos años las tesis, ¿no? Los cursos asociados a tesis. El examen de candidatura es una especie de seminario donde se presenta abiertamente a la comunidad sus proyectos de investigación. Tiene rúbrica y pautas muy precisas de qué es lo que tienen que presentar, pero lo fundamental del examen de candidatura es que se conforma el comité de tesis que los va a acompañar a ustedes en la actividad de seguimiento anual 1, que es una propuesta escrita, en la actividad de seguimiento anual 2, que es
un seminario de doctorado y podríamos decir como una suerte de entrenamiento para la defensa de tesis y posteriormente para la defensa de tesis, ¿no? Después en pregunta, obviamente, para no tomarme todo el tiempo presentando la malla, podemos hablar. Hay gente que está entrando, Juan Camilo. Gracias. Lo admito. Ahí, gracias. Después en las preguntas podemos profundizar estas dimensiones, ¿no? Porque son muy, muy relevantes. Con respecto a las líneas que van abajo, el Instituto de Historia, por definición, y evalúa el comité de posgrado, aprobando, reprobando, son las pasantías en el extranjero. Ustedes por obligación tienen que hacer una pasantía en el extranjero de 1 a 3 meses, y ahí están los financiamientos de ANIT y de la BRI, y publicar un artículo, ¿no? Y eso es potestad, por decirlo de alguna forma, del comité de posgrado de evaluar el correcto funcionamiento de eso. En general las pasantías son muy bien aprovechadas por nuestros estudiantes porque les permite vincularse en el extranjero, les permite por lo general hacer codirecciones o cotutelas de doble grado. Eso obviamente después lo podemos profundizar también, las cotutelas de doble grado. Acá es más o menos lo que les comenté de forma oral, está en forma escrita. Yo tengo entendido que después ustedes acceden a este PowerPoint, así que o también me pueden preguntar posteriormente. El programa de habilidades transversales no me voy a referir a esto, salvo obviamente los 3 puntos que son competencia de nuestro doctorado, que es pasantía, la publicación y la actividad anual de seguimiento, y que ya de cierta forma las logré sintetizar, ¿no? Pero claramente si tienen dudas con respecto a esto, son requisitos obligatorios para obtener el grado y que son importantes ir haciéndolos en los tiempos donde aparece la malla, ¿no? Porque esa es una recomendación general que le hago siempre a los estudiantes. También podemos comentar lo del inglés, ¿no? Para que tengan claro a qué se refiere ese acreditar dominio, en este caso inglés. Esto me parece que es lo más importante, que es las fechas, ¿no? Nosotros ya tenemos establecidos los procesos de postulación en cuanto a fechas, se abre el 1 de agosto y se cierra el viernes 4 de noviembre. Esto es para que coincidan además con la postulación a las becas ANIT. Las entrevistas por lo general se hacen en enero, son 2 o 3 días donde participa un comité ampliado, en este caso el comité de posgrado, más 2 profesores invitados del claustro académico del doctorado, y la apertura de la beca doctoral ANIT, que esta es la fecha del año pasado, octubre, pero por lo general transita entre octubre y noviembre, para que lo tengan también muy, muy claro. En ese sentido, ustedes pueden postular con un certificado de que está en proceso de postulación a la beca, ¿no? Y me parece que eso, de partida, la postulación a la beca NIT se ha convertido para la Universidad Católica en un requisito primordial y obligatorio a la hora de postulación. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes, si es que no obtienen la beca NIT, postular a la beca BRI, ¿no? A partir de un determinado corte. La beca BRI es una beca que es más, en cuanto a montos, la mitad de la beca de la NIT, pero de cierta forma permite también tener otra posibilidad de financiamiento si es que no resulta la NIT, ¿no? Ahí hay 3 tips para una buena postulación. Lo principal es leer toda la documentación de la página web. Está todo, ¿no? Está todo, y obviamente si hay cosas como dudas específicas nos pueden escribir, nosotros nos podemos reunir por Zoom o presencialmente y explicamos, ¿no? Otro es postular con antelación, no dejar para último minuto todo, y obviamente toda la verificación documental de este proceso. Otra cosa que es muy importante, que nosotros lo hacemos obviamente antes de, por lo general a fines de octubre, noviembre, es que nosotros internamente, el Instituto de Historia hace talleres de postulación a la beca NIT, que le pedimos a estudiantes que lo hagan, y eso, de verdad, no hemos llevado un registro, pero eso aumenta la capacidad de rendimiento de nuestro estudiante, y por lo general
los estudiantes que van a esos talleres ANID, que es 1 o 2 talleres, les va bien en la postulación a la beca ANID, ¿no? Y yo creo que para el proceso de postulación, aparte del proceso mismo de admisión, esto es el taller es uno de nuestros elementos más importantes. No sé, Marian, si quieres, se me pasó algo, comentar. Hola. No, solo reforzar el tema de la verificación digital de los documentos de postulación. Si ustedes ingresan hoy al sitio web del Instituto de Historia en la parte del doctorado, van a ver que aún lamentablemente no tenemos las fechas actualizadas, pero los vamos a actualizar durante la semana. Pero en cuanto a la información de los antecedentes de postulación, es la misma. Lo único que tenemos que cambiar ahí son las fechas, que son las que dicen aquí, que es del 1 de agosto hasta el 4 de noviembre. Según lo que yo pude revisar al menos hasta hoy en la mañana, se va a mantener la apertura de la beca doctoral ANID, y esto sirve para todos los interesados en postular al doctorado, independiente del programa, en octubre de 2022. Y es muy importante que vean toda la documentación con antelación. No solo están las actividades de nosotros, sino que la Escuela de Graduados hace, hasta donde tengo entendido, mucha preparación y mucho apoyo para la preparación de la beca NIT, y tanto para la postulación a la beca como para el programa, y esto, insisto, sirve para cualquier programa. Vean con antelación la documentación, preocúpense de verificar que los documentos tengan validación digital, y en el caso de postulantes extranjeros, lo que está ahí marcado al final, es muy importante que apostillen sus documentos de certificación de grado académico de pregrado, sobre todo, que es lo que exige la universidad para, en caso de quedar aceptados en el programa, que puedan hacer el proceso de admisión. Eso, muchas gracias, Mariano. Obviamente después podemos profundizar con las preguntas de los interesados, que en este caso, por lo que respondieron, es Diego y Renzo. Manuel, no sé si quiere agregar algo más antes de... Manuel tiene otra presentación, entonces tiene que retirarse pronto. No, agradecerles su presencia, el interés, y bueno, si puedo responder, si tienen alguna pregunta sobre temáticas de historia reciente, podría contestarla ahora antes de retirarme de la reunión. Eso, sí. Así que no, nosotros... No. Sí. Si no hay, entonces, bueno, me retiro, les agradezco, que estén muy bien a todos. Gracias, Rafael, Marián, Alejandra, Rodrigo, todos los que están ahí. Un gusto haber compartido con ustedes. Muchas Chao. gracias a ti, Manuel. Gracias, Manuel. Eso sería, estimadas y estimados. Logré sintetizar, creo, y después comentamos. Gracias. Bueno, muy bien, recordar que las preguntas se hacen, digamos que en este caso al final, pero se van a ir recogiendo, ya sea por el chat o en el final, en el espacio de preguntas, las vamos a abordar, digamos, si ustedes las requieren así. Entonces, muchas gracias al programa de doctorado en historia. Por favor, recordar a los participantes el correo de contacto, en donde pueden escribir en algún caso las consultas que tengan, además de la página web del programa, que como ya lo dijo el doctor Rafael, pues evidentemente tiene mucha información acerca del programa, en donde pueden revisar también toda la información correspondiente. Muy bien, entonces seguimos con la presentación del programa número 2. En este caso presentará el programa de doctorado en geografía. Nos acompaña el académico doctor Rodrigo Hidalgo. Entonces, profesor Rodrigo, tendría 25 minutos. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a todos, a todas los que están presentes en esta actividad. Estamos siempre muy halagados de que se interesen en nuestro trabajo, y estamos a disposición de sus preguntas, lo mismo que dijo el profesor Rafael y el profesor Manuel, ¿no? No es mucho, no son muchos los asistentes que hay, pero igualmente, ya sea uno, nos sentimos muy halagados. Ya cuando nos sentimos muy halagados y tenemos algunos datos que entregarles. Miren, lo primero que me interesa compartir con ustedes, lo voy a compartir en el chat grupal. Voy a compartir en el chat la página web del doctorado. Y ahí hay información muy detallada, ¿no? Muy detallada. Tratamos de mantener, también tenemos
podemos ir compartiendo también. Tenemos también un Instagram y un Facebook del doctorado que dan información más o menos constante. No tenemos, es un trabajo que hacemos de modo colaborativo con los mismos estudiantes del programa. No generamos, es difícil, ustedes saben, en redes sociales generar contenido, ¿no? No nos dedicamos a generar contenido, sino más bien el contenido lo generan los mismos propios estudiantes del programa. Entonces ahí ustedes pueden ver más o menos a qué nos dedicamos. Entiendo que hay algunos interesados en esta sala y queremos justamente compartir con ellos. Me acompaña aquí también Margarita Ponce, que es la coordinadora del programa, que también pueden dirigirse a ella a través del chat, o ella misma puede también hacer algunos aportes aquí. La idea no es extenderme en demasía, ¿no? Sino más bien mostrar algunas cuestiones, resaltar algunos elementos que nos parecen importantes de nuestro programa, y que efectivamente, como bien decía el profesor Rafael en muchas de las diapositivas que mostraba, decía, bueno, voy a explicar lo que es un doctorado. Un doctorado forma investigadores, ¿no? Y investigadores, dice la universidad, de excelencia, ¿no? Es lo que buscamos. Entonces eso es lo que buscamos. Más que, claro, investigador de excelencia, pero más genérico aún es investigación de excelencia, buena investigación. No se trata que sea investigación en tópicos muy de frontera. Queremos que sean de frontera, si no son, entre comillas, de frontera, se va convirtiendo después en algo de frontera, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos interesan las diversas áreas de investigación en geografía, como todas las escuelas de geografía, que son, entre comillas, amplias en Chile. Nosotros pretendemos, como bien decía la presentación anterior, abarcar las distintas áreas de la investigación geográfica. Lógicamente, todos los sistemas de acreditación, de formulación de programas nos solicitan a esto, a sintetizar esas líneas de investigación. Entonces nosotros tenemos 4 líneas de investigación que se las voy a mostrar ahí, 2 diríamos en el área de geografía física y 2 en el área de geografía humana. Nunca pretendemos nosotros hacer esa distinción entre las 2 áreas del mundo físico y humano, ¿no? Del estudio de la geografía, pero son cuestiones más bien operativas. Pero en este contexto, sobre todo que nos encontramos hoy día, de nuevo clima, de antropoceno, de cambio climático, ¿no? Efectivamente, desvincular, ¿no es cierto?, la sociedad del medio físico o el ser humano del sistema natural es imposible. Y esos tópicos son de mucho interés para nuestro programa, ¿no? El cambio climático, justamente el nuevo clima, ¿no? El antropoceno son elementos que nos interesan en demasía. Desarrollo sustentable, son como palabras clave. Pero eso no quita que vayamos a estudios en el ámbito de la geografía así humana, diríamos, como cuestiones que tienen que ver con el estudio de los imaginarios, la cuestión de las migraciones, que son tan relevantes hoy día en nuestro país, pero sobre todo enfatizando la transformación de la superficie terrestre, o sea, del espacio, donde la casa del ser humano, donde habita el ser humano. Eso nos interesa, ¿no? Entonces, todos elementos que tienen que ver con el mundo del desarrollo rural, la cuestión urbana, la vivienda, la desigualdad, son elementos que nos interesan. Y por otro lado, en el contexto del medio físico del sistema natural, todo lo que tiene que ver desde los sistemas hidrológicos o de las condiciones de sitio, que tiene que ver con la síntesis de todas las capas del sistema natural, clima, hidrología, geomorfología, geología, toda esa síntesis nos interesa muchísimo también, y existen investigadores para ello. Es muy importante que no existe el investigador especializado en lo que yo voy a postular. Eso es de antonomasia, no podemos decir yo estoy estudiando esto y ese profesor no es el encargado o la profesora. No, la idea es que es insertarse en esas áreas. Y lo más interesante es la especificidad de lo que yo voy a estudiar. Y eso no significa que el profesor o profesora que ustedes vayan a distinguir sea el especialista, sino que esté en condiciones de dialogar con ustedes, ¿no? Y que ustedes se inserten en los laboratorios de investigación que existen para ello. Y en ese contexto el instituto, la universidad, tiene las condiciones justamente de acoger esos intereses. Y como decían los profesores, bien decían, ¿no?
Por eso que es interesante no exponer al principio, uno se apoya ya en lo que han dicho antes. El instituto, el claustro del programa tiene una diversidad, pero todos los comités se conforman también con especialistas externos, ¿no? Entonces se trata de dar una diversidad, ojalá que esos especialistas no solamente vengan del país. Nuestro programa, por el momento, hace énfasis desde la frontera de México con Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Nos interesan ese espacio, el que se llama Latinoamérica. Y por lo mismo tenemos muchos estudiantes que provienen desde países de nuestra región, y lo que le da una diversidad, ¿cierto?, cultural, de personal, de ser humano a nuestro programa, que justamente es posible encontrar. Entonces uno puede dialogar con personas de distintos países, académicos de distintos países, y nos encontramos con esa amplitud que hoy día es necesaria, ¿no? Es necesaria. Entonces, esta es la introducción. Yo no me voy a demorar más allá de 10 minutos. Todo lo que dijo el profesor Gaune con Marianne, con el profesor Manuel, al final de los requisitos son muy similares, ¿no? Otra cosa, antes de entrar en la malla, esto es lo último, me parece tremendamente relevante decirlo, los programas de doctorado son programas disciplinares, si bien es cierto, pero un doctorado no es una segunda licenciatura. ¿A qué me refiero con eso? No constituye el espacio de formación en asignaturas, en cursos. Lo que vale, esta es mi perspectiva, cada profesor podrá tener una perspectiva distinta, pero mi perspectiva es que el espacio de formación de un programa es dar las condiciones para que los estudiantes, ¿no es cierto?, hagan su investigación y escriban una tesis, ¿no? Y en ese contexto, las asignaturas, los cursos, los seminarios de investigación se acomodan, de cierto modo, son maleables, como se diría en términos de la química, ¿no?, de los materiales, ¿no? Son maleables, se acomodan justamente a los intereses de los estudiantes. Eso bajo ciertas condiciones que tienen que ver con requisitos formales, escribir una tesis, antes de publicar la tesis, tener aceptado un artículo en una revista, que tenga indización en Cielos, Scopus o ICI, es muy diverso, hay muchas revistas. No ponemos nosotros restricciones, también pueden ser capítulos de libros que hayan pasado por comité de pares, donde los estudiantes sean primeros autores. Hay flexibilidad en ese contexto, ¿no? Y eso nos permite también ir apostando de forma temprana también a que los estudiantes se vinculen con esos medios tradicionales que son de expresar la ciencia o expresar el quehacer universitario, pero también nos interesa muchísimo que los estudiantes y las estudiantes participen en foros académicos, foros ciudadanos, activismo académico. Todo eso hoy día en la ciencia, en el desarrollo científico, es muy relevante y cada vez va a ser más. Las evaluaciones, muchas de las evaluaciones de la actividad que desarrollamos en la universidad no solamente van a estar restringidas a la publicación, al artículo, que es muy importante, que es muy importante y que sigue siendo el principal medio de validación de nuestra actividad como más común, pero también hoy día el vincular nuestro conocimiento a las distintas esferas del ámbito social, político, influencia en el medio social, influencia en política pública, diálogo con el sector privado, sector público, son hoy día muy importantes en el desarrollo de un programa de doctorado. Un programa de doctorado en ese contexto no es solamente pensar en que ustedes van a justamente a dialogar solo con el medio académico. Hoy día una investigación de doctorado también es muy importante vincularse justamente como lo que se llama la ciencia postnormal, ¿no? Entonces son elementos que nosotros queremos resaltar y que queremos justamente, siempre se van poniendo en primer término en la actividad. Yo voy a compartir pantalla, voy a mostrar unas pocas diapositivas, justamente explicando algunas cifras, algunas cuestiones temáticas y también algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo curricular. Voy a compartir pantalla. Y aquí hicimos todos como un diplomado en Zoom, ¿no es cierto?, en la pandemia. Compartir pantalla. Compartir. Y ahí estamos. Perfecto. Bueno,
vuelvo a insistir, en la página web hay muchos información, está muy detallada, está detalladísimo, está detallado todos los profesores del claustro y de los 60 estudiantes que han entrado al programa desde que se fundó el año 2012, ¿no? Que nuestro programa, en comparación al programa de historia, ya tiene como 40 años, nosotros tenemos 10 años, ahí hay una diferencia de sustantiva, diríamos. Pero en ese contexto también ha sido un programa con mucha intensidad de estos últimos 10 años y yo quiero contarles un poquitito de esa evolución. Aquí, bueno, ustedes conocen esto de la UC en cifras, ya le han dicho esto de la universidad, ¿no es cierto? Los doctorados en cifras, ya se lo contaron en la reunión anterior, ¿no? De hoy día. Y nuestro programa, para no ir en saga, como se diría, nuestro programa se fundó el año 2013, hoy día tiene 7 años de acreditación hasta el año 2026. Es el primer doctorado de geografía en Chile y por el momento es el único doctorado. Esto no significa que existan otros y puedan existir otros y nosotros no decimos si somos mejores o peores, sino que solamente hay algunas especificidades, algunas cuestiones, singularidades que caracterizan al programa y que queremos nosotros enfatizar. 60 alumnos entre graduados, ingresados, cursando, haciendo la tesis, cursando las asignaturas. Y tenemos alrededor, esta es la última cifra, tenemos alrededor de 21 graduados. 21 graduados y que efectivamente nosotros, los programas, ¿no es cierto?, están todos fijados en 4 años, pero uno de los problemas es lograr terminar la tesis en 4 años. Nosotros queremos eso, ¿no? Siempre queremos eso y alentamos a que se termine una tesis en 4 años. Es complejo porque además de los cursos y asignaturas y la malla curricular del programa, ustedes tienen que realizar también toda una serie de una formación transversal de la universidad y también, ¿no es cierto?, todo el requisito de inglés que ya los bien explicaba los colegas anteriormente. ¿A qué me refiero? No estoy asustándolos con esto ni mucho menos, sino que la demanda de tiempo de un programa de doctorado hoy día es intensísima, ¿no? Es a tiempo completo. Y eso efectivamente tiene que ver también con la consecución de becas. Ustedes tienen que estar, justamente este programa no podría desarrollarse si los estudiantes no tuvieran becas. De esos 60, el 98% tiene algún tipo de financiamiento, ¿no? Y diríamos el 100% tiene financiamiento y el 95% en algún programa de becas, ¿no? En ese contexto, justamente, como les digo, son 7 años de acreditación, 10 años de existencia, 60 estudiantes, 21 graduados, 16, 17 profesores del claustro, 5 centros y laboratorios de investigación. Estas pueden aparecer cifras menores o apabullantes, según como uno quiera verlo. Lo importante es que este es el espacio para dar condiciones al desarrollo de un programa, de una actividad de investigación de carácter doctoral. Entonces el doctorado en geografía está anclado en la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, dura 8 semestres, tenemos el periodo de postulación que comienza en el mes de agosto, iniciamos clases de modalidad presencial, iniciamos clases todos los marzos de cada año. Ahí está el arancel, yo soy Rodrigo Hidalgo, el jefe de programa hasta el momento, quien está encargado el encargado más que nada del programa, y los correos de consulta están ahí, doctoradogeografía@uc.cl. Como les decía, en la página web está no solamente nuestro correo electrónico, sino también nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, que están mucho más actualizados que lo que yo les voy a contar acá. Bueno, esto es lo mismo que decía el profesor Rafael. Programa de doctorado es formar investigadores, o dicho de otro modo, formarse como investigador en un ámbito de una densidad intelectual, de un espesor intelectual que permita a un estudiante llevar a cabo una investigación, que lo permita interactuar con sus pares, compañeros, pero también lo permita interactuar con sus pares profesores, porque finalmente los profesores o académicos del programa son pares. Ustedes, los que van a postular al programa, muchos ya tienen magíster, tienen algunos estudios de posgrado, mucha experiencia profesional, otros y otras,
con publicaciones. Entonces estamos ahí en un ambiente de masa crítica, ¿no? Que permite llevar a cabo una investigación, como dice la propuesta, en las diversas áreas de la investigación geográfica, que abarcan, ¿no es cierto?, las complejas relaciones entre el ser humano, naturaleza, entre la sociedad y el medio físico. Dicho de otro modo, en esa diversidad, ¿no es cierto?, en esas condiciones del medio, en las relaciones de ese medio físico con el sistema social, justamente se inserta el programa, que puede ir bien hacia áreas específicas de la geografía humana, así como en el core, en el corazón, en la interna de la geografía humana, hasta áreas justamente que tienen relación, justamente las relaciones de la geografía física o del campo de las ciencias, derechamente de las ciencias de la Tierra. Y el programa está justamente con los académicos del programa, y las académicas del programa están en condiciones justamente de llevar a cabo esa labor, de acoger justamente una investigación de ese carácter. Entonces, como les decía yo, el objetivo, bueno, señalar cuál es el objetivo de un programa. El objetivo de un programa es formar investigadores del campo de la geografía, lo que yo les he mencionado, pensando en que los investigadores van a ser justamente personas, ¿cierto?, capacitadas en investigación, en desarrollo de investigación de calidad, pero que no solamente se pueden insertar en el mundo académico, formalmente académico, universitario, sino también en otras unidades de investigación o centros de investigación, hasta en el sector público, sector privado, como acontece en todos los programas de doctorado del mundo. Los doctores no, o los y las doctoras, no solamente verifican su actividad en el campo laboral universitario. Entonces, el perfil de egreso, ¿no? Tiene que ver justamente con eso, con la originalidad, con la capacidad. ¿Qué hace un doctorado finalmente en la formación de una persona, ¿no? Nos permite el desarrollo de ¿no es cierto?, enfoque crítico, pero el enfoque crítico no es encontrar todo malo a la chilena, ¿no?, que todo es malo, perdón la expresión, sino el enfoque crítico tiene que ver con la conciencia de cómo mejorar un trabajo de investigación, cómo hacerlo constantemente mejor, ¿no?, constantemente de calidad. Entonces, y eso significa ampliando y fortificando las competencias, ¿no es cierto?, en los conocimientos geográficos. Y los conocimientos geográficos son de por sí conocimientos que tienen que ver con el campo de las relaciones, ¿no? Con lo que es con lo que se ha denominado desde siempre, en todo el siglo XX, la geografía relacional, ¿no? Y la geografía relacional tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con poder vincular esos componentes físicos, humanos, o dentro de lo humano, las distintas diversidades de ámbitos que dan relación a la construcción y a la modificación justamente de la superficie terrestre. Y también esos científicos insertarlos en distintos, como lo decimos nosotros, en distintos ámbitos. Y los cuatro líneas de investigación, esto, como les decía yo al principio, declarar líneas de investigación siempre es difícil, porque se trata de sintetizar muchos, no sé, áreas de investigación, como señalaban en la presentación anterior, en, ¿cierto?, unos grandes tópicos, ¿no?, que no son contenedores, sino relacionadores. Y a veces ahí hay problemas de investigación que tienen un pie en una y otra línea de investigación. Entonces, esto no es una camisa de fuerza, sino al contrario, sino un marco justamente explicativo que nos da cuenta de el quehacer de un programa, dónde está inserto su conocimiento y cómo ese conocimiento está dialogando justamente con otras áreas del saber, pero también con las necesidades de la sociedad. Y eso es muy importante para nuestro programa, ¿no? Eso es lo que se señala y se define hoy día como la ciencia postnormal, ¿no? Entonces tenemos la geografía rural y urbana, metropolización, producción del espacio y periurbanización, una de las líneas de investigación. Otra, geografía histórica, espacio, cultura y sociedad, geomorfología, gestión de espacios litorales y riesgos naturales, y paleoclima y paleoecología del cuaternario. Son como grandes ustedes, eso ya es, ¿no? Es una variedad de campos de estudio que efectivamente permite al programa acoger los diversos intereses que de algún modo
las personas que llegan a nuestro programa están interesados en insertar su área de interés en la geografía. Y nosotros, ese es el campo, el marco general que queremos proponer. Ahí está el claustro del programa hasta la actualidad. Como les decía yo, ese claustro está dialogando con otros investigadores de muchas otras áreas y de muchos otros países, y siempre, como les dije yo, por lo menos en el ámbito que me corresponde a mí, inserto en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Y dialogando con distintos países, con distintas, las necesidades de Chile no son solamente las necesidades de Chile, sino también corresponden a las necesidades o a los problemas que vive la región, ¿no? Y eso mismo también señala que, si bien es cierto, el programa hace énfasis en el espacio geográfico chileno, no niega a investigaciones que provienen de otros países de la región. Pueden provenir de cualquier parte de la superficie del planeta, pero si bien es cierto, hemos hecho énfasis hoy día a investigaciones que van desde México hasta Chile, ¿no? El programa también tenemos una serie de centros y laboratorios de investigación, ¿no? Unidades que son muy importantes, como el Centro del Desierto de Atacama, el CDA, que es un área de investigación que el Instituto de Geografía ha desarrollado casi desde su fundación. Casi el Instituto de Geografía tiene cerca de 50 años, ¿no? De vida, y efectivamente nos lleva a tener una tradición de investigación importante para nuestro país, y uno de los ámbitos de estudio de nuestro instituto ha sido tradicionalmente el desierto de Atacama. Hoy día constituido como centro, y hoy día con una estación de estudios en Alto Patache, cercano a Iquique, ¿no? Está también la estación Patagonia UC, también otra estación que se vincula, el Centro de Estudios de Atacama también está vinculado con otras unidades de investigación de la universidad y otras facultades, al igual que la estación Patagonia UC, donde se desarrolla una investigación también muy interesante, punta en un espacio altamente hoy día presionado por dejar de ser esa reserva y ese espacio, la última reserva casi, ¿no es cierto?, natural de nuestro país, que hoy día está sometida a grandes presiones también que tienen que ver no solamente con lo humano, sino, o sea, los efectos de la acción humana que va generando también presiones sobre esa zona. Y también tenemos el Laboratorio de la Costa, que es una área de tradición, hoy día liderada por la doctora Carolina Martínez, que tiene una cantidad de trabajo sobre riesgo, sobre gestión costera, y que hoy día participan en una actividad de gestión de política pública muy importante, que están vinculados hasta en la redacción de la ley de costa hoy día en Chile. Es un equipo de investigación con mucha densidad también. Está el Laboratorio de Geografía Física y el Laboratorio Urbano, por ejemplo, que son ámbitos donde nosotros queremos que los estudiantes se vinculen, ¿no? Ahora, un investigador que está en un claustro doctorado es un investigador o una investigadora que tiene una línea de investigación y que tiene proyectos de investigación y que finalmente constituye un equipo de investigación, y nosotros lo que queremos es que los estudiantes y las estudiantes se vinculen tempranamente a esos equipos, ¿no? Bueno, ahí están los requisitos de investigación. Yo no me quiero extender más para no ser muy latero esto, ya llevamos un tiempo suficiente, vamos cerca de los 20 minutos, y ahí están los requisitos. Lo pueden ver todo esto en la página web, insisto, y ahí está la malla curricular. Poco pueden ver ahí, pero insisto, pueden tener la posibilidad de verlo en la dirección que yo le he mandado, pero básicamente los 3 primeros semestres son de una formación y de una carga de cursos más o menos importantes, que tienen que ver con el área de ética, investigación geográfica, teoría y métodos, y el primer seminario de investigación. Y transversalmente lo que nos interesa, si ustedes observan la primera fila del programa, ¿no? Son más de 2/3 de todos los créditos del programa. Y eso son toda la línea esa, es la que tiene que ver con el desarrollo de la tesis. Y eso comienza el primer semestre, es decir, en el primer semestre del programa se espera ya que los estudiantes empiecen a avanzar en concretar, ¿no es cierto?, su proyecto de investigación, o comenzar la concreción del proyecto de investigación, que tienen que presentarlo
a final del cuarto semestre, ¿no? Y en paralelo a ello hay una serie de actividades que tienen que ver con la publicación del artículo científico, con el requisito de inglés, escritura de artículo, ética también de la investigación, que son cuestiones muy importantes y que nos interesa mucho a nosotros también que ustedes lo desarrollen. Pero como les dije yo, 2/3 de esos créditos tienen que ver justamente con el desarrollo de la investigación. Y lo pueden ver ahí en detalle. Yo quiero ir finalizando, esto lo pueden ver y leer en detalle ustedes. Esta es la presentación que nosotros hacemos tradicionalmente en este tipo de eventos. Me pueden consultar todo lo que estimen conveniente mediante el chat, también mediante el correo del programa. Estamos a su disposición y justamente lo que queremos transmitir es diversidad. Estamos en condiciones de acoger muchos de los intereses que tienen los estudiantes y las estudiantes en el contexto de la geografía hoy día, y que tenemos una también apertura justamente a lo que se podría llamar áreas, entre comillas, novedosas, ¿no? Que en la ciencia siempre es complejo hablar de eso, pero que efectivamente estamos en condiciones justamente de entrar en diálogo con esos intereses. Yo no quiero, sin más, ¿no? Juan Camilo, está también, me acompaña Margarita Ponce, si quiere aportar en algo más, sino más bien continuar con la actividad para justamente acoger las preguntas de quienes están interesados e interesadas. Eso por mi parte. Margarita, ¿algo que añadir? Bueno, dejé mi correo también, si existen dudas y consultas también en el chat. Eso. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Margarita. ¿Eh? Muy bien. Así que muchas gracias al profesor Dr. Rodrigo Hidalgo, a Margarita y al programa de doctorado en Geografía. Por favor, recordar de nuevo a los participantes el correo de contacto, ya Margarita dio el suyo, en donde pueden escribir cualquier tipo de consultas, y además la página web del programa de doctorado, en donde pueden revisar toda la información correspondiente pues al mismo. Creo que en el chat ya están ambos requisitos, entonces podrían mirar. Y para finalizar entonces, a continuación, presentará el programa de doctorado en ciencia política. En este caso nos acompañan los académicos Gabriel Negreto y Giovanni Agostinis. El profesor Negreto no pudo estar, digamos, en términos presenciales en esta reunión. Sin embargo, nos envió un pequeño video donde va a hacer una presentación, y asimismo el doctor Giovanni Agostinis, que está presente en la reunión, nos va a, digamos que, ampliar un poco más la información que está con respecto al doctorado, al programa de doctorado. Entonces, vamos a ir con el video. Justo, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Me confirman, por favor, si lo están observando en este minuto? Sí se ve, Juan Camilo. Ok, correcto. Entonces, vamos a correr. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del programa de doctorado en Ciencia Política del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Gabriel Negreto, yo soy profesor titular en el instituto y director del programa doctoral. Es una pantalla. ¿Cuál es la primera pregunta que nos podemos formular cuando consideramos entrar a un programa doctoral de esta naturaleza? Bueno, ¿por qué estudiar en el Instituto de Ciencia Política y por qué en la Universidad Católica? Y la respuesta aquí es contundente. La Universidad Católica es una de las universidades de mayor prestigio y trayectoria académica e intelectual en el país, en Chile, como también en la región latinoamericana y en el mundo. Ocupa los primeros lugares en rankings universitarios. Esto ocurre en virtud del prestigio y relevancia no solamente de sus profesoras y profesores, sino también de sus egresados y egresadas por las posiciones que ocupan en el país, en la región y en diversas partes del mundo. Nuestra facultad tiene vinculación con otras 18 facultades que abarcan distintas áreas del saber,
y esto implica que estudiar en nuestro doctorado es integrarse a un entramado muy rico de saberes académicos. ¿Por qué este doctorado? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un cuerpo de profesoras y profesores de excelencia. Nuestros investigadores cumplen en exceso los requisitos que establece, por ejemplo, la Comisión Nacional de Acreditación en cuanto a la productividad académica. Nuestros profesores y profesoras han publicado libros en las mejores universidades, en las mejores editoriales del mundo, en nuestra área, como en Cambridge University Press o Oxford University Press, en las mejores revistas académicas publicadas en los primeros lugares, como American Political Science Review, Journal of Politics, Comparative Political Studies, solamente por mencionar algunas de las revistas más prominentes en nuestra disciplina. En segundo lugar, por la diversidad y balance entre las distintas áreas disciplinares dentro de la ciencia política, y por la flexibilidad de nuestro programa de estudios. Nuestro programa está acreditado por 4 años, hasta noviembre del 2022. Fue la última acreditación, acabamos de presentar la documentación relativa a la próxima acreditación y estamos convencidos de que se nos va a otorgar por un periodo mayor que el anterior, de lo que ha crecido de manera positiva nuestro cuerpo de profesoras y profesores, tanto en cantidad como en producción académica. Es un programa de jornada diurna, tiene sede en el campus de San Joaquín, de la región metropolitana. La modalidad es presencial y de tiempo completo, y tiene una duración de 8 semestres. El doctorado en ciencia política está dirigido a profesionales de diversas disciplinas, es decir, no solamente a aquellos que han estudiado áreas afines a las ciencias sociales. El requisito común es que tengan vocación de desarrollar una carrera académica y que tengan interés en áreas sustantivas tales como las relaciones internacionales, la teoría política o la política comparada. Y que presenten antecedentes que acrediten su excelencia y potencial académico. ¿Qué competencias otorgamos a nuestros egresados? Bueno, primero, un dominio acabado, exhaustivo del acervo de conocimientos acumulados en ciencia política, en sus métodos y en las distintas técnicas de transmitir estos conocimientos a terceros a través de la investigación y de la docencia. Capacidad para la comprensión crítica y analítica de ideas altamente complejas, su comunicación oral y escrita, competencias para investigar en las fronteras de la disciplina y generar un conocimiento nuevo y autónomo, capacidad para reconocer potenciales conflictos de interés y temáticas reñidas con la ética de la investigación, y finalmente una competencia para integrarse, una vez egresados, en los centros de investigación y docencia en ciencias políticas del más alto nivel. Nuestra malla curricular consta de 2 ciclos. El total son 8 semestres, y el primer ciclo, el llamado ciclo lectivo, consta de 4 semestres de cursos de conocimiento sustantivo y de conocimiento metodológico. Nuestros estudiantes pueden elegir 2 áreas de especialización, una que es el área principal y la otra que es el área secundaria. Las áreas principales son política comparada, relaciones internacionales y teoría política, y las áreas secundarias incluyen a estas, pero también a métodos. Métodos puede elegirse como área secundaria, más no como área primaria. Quienes optan por política comparada, relaciones internacionales, tienen que cursar una gama bastante importante de cursos metodológicos, tanto cuantitativos como cualitativos, durante este ciclo lectivo. La exigencia es menor para aquellos que se van a especializar en teoría política. Tienen cursos centrales del área primaria, cursos centrales del área secundaria, también seminarios de especialización de cada una de ellas, y como les dije, un área transversal de curso de métodos que es más exigente para política comparada y relaciones internacionales. En total son 12 cursos durante el ciclo lectivo. Hay algunas exigencias adicionales, como por ejemplo ayudantías de investigación y docencia. Tienen seminarios 1 y 2 de preparación para la escritura de artículos académicos y para publicar en revistas competitivas en nuestra disciplina, y un proceso de evaluación anual
que consiste simplemente en la verificación de que todos estos hitos han sido culminados exitosamente. El ciclo final son los últimos 4 semestres, consisten en el desarrollo de la tesis, luego de que se rindieron exámenes generales comprensivos en el área principal y en el área secundaria, y que se defendió exitosamente el proyecto de tesis. Aquí vienen también talleres adicionales de habilidades transversales, un taller de ética e integridad en la investigación, cursos de inglés, una pasantía en el extranjero que quedó suspendida o muy limitada durante la época de la pandemia, pero que la estamos retomando de manera plena, y la autoría de un artículo científico o patente que requiere, si se opta por la modalidad de tesis tradicional, es decir, de escritura de tesis tradicional, simplemente es un artículo que tiene que ser evaluado por los profesores, el profesora guía, como listo para poder ser enviado a publicación. En el caso de que se opte por una modalidad de tesis consistente en 3 artículos, uno de ellos ya tiene que estar aceptado a publicación para obtener el título de doctor o doctora. Una revisión de las áreas sustantivas. Política comparada tiene cursos generales, que son instituciones políticas, partidos y sistemas de partido, democracia y desarrollo, y seminarios de especialización que son muy variados, van cambiando, ¿sí? Año a año. Aquí les menciono simplemente algunos que han estado presentes en las últimas versiones de nuestro doctorado: democracia, orígenes, medición, variedades y desafíos contemporáneos, política subnacional en América Latina, o genealogía de la democracia representativa. En relaciones internacionales, los cursos generales son teoría de las relaciones internacionales, seguridad internacional y economía política internacional. Algunos de los seminarios de especialización más recientes han sido regionalismo en perspectiva comparada, procesos y estructuras, gobernanza global y democracia y autoritarismo en el orden internacional. En teoría política tenemos cursos generales, que consiste en el estudio de corrientes del pensamiento político, teoría política 1, 2 y 3, y seminarios de especialización recientes han sido teoría política del mundo quebrado, ética analítica y concepciones de la justicia. Nuestro programa tiene convenios de cotutela, es decir, que generan la posibilidad de realizar una tesis doctoral con asesoramiento de otras universidades y con la posibilidad incluso de obtener un título conjunto con nuestra universidad. Tenemos convenios permanentes con la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, con la Universidad Libre de Berlín en Alemania, con el Centro de Investigación y Docencia Económica en México y con Sciences Po en Francia. Pero además de esto tenemos la posibilidad de realizar convenios ad hoc, como ya los hemos hecho, con una lista bastante importante de universidades, como por ejemplo la Universidad de Texas en Austin, con la Universidad de Brown, con la Universidad de Tulane, la Universidad de New South Wales en Australia, ¿sí? O el Instituto Universitario Europeo y Harvard. Solo por mencionar algunas de las posibilidades que ofrece nuestro programa. Estas son las características centrales. Espero que la información sea lo suficientemente ilustrativa y quedamos a su disposición para cualquier tipo de preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muy bien, quedamos con Giovanni Agostini entonces. Muy bien, gracias Juan Camilo, y buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Y bueno, mi rol en los próximos 5 minutos es aquello de presentarles brevemente las principales líneas de investigación que caracterizan el Instituto de Ciencia Política. Para hacer esto voy a compartir pantalla. Ya, perfecto. Entonces tengo entendido que tengo aproximadamente 10 minutos. Entonces, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que se están trabajando en este momento en el Instituto de Ciencia Política y en el marco, obviamente, del doctorado de Ciencia Política? Como explicó claramente el profesor Negreto en el video, el instituto está compuesto por 4 grandes, o integrado por 4 grandes áreas. La primera
La primera área es la de política comparada. Y en el marco del área de política comparada tenemos profesores y profesoras que están desarrollando proyectos de investigación muy importantes, tanto a nivel teórico por su contribución académica, así como por su contribución de policy, de impacto que tiene sobre procesos políticos, legislativos, constitucionales de la vida real. Y quiero mencionar un par de agendas de investigación en esta área de política comparada. La primera es la agenda del profesor David Altman, que es actualmente director del Instituto de Ciencia Política, que trabaja el tema de la democracia directa. David es un gran académico especializado en el tema de la democracia directa, y en particular está trabajando ha estado trabajando durante años las consecuencias políticas de la participación ciudadana a través, por ejemplo, de instrumentos o de herramientas cuales los referéndums. Y paralelamente a su agenda de investigación, o de hecho parte de su agenda de investigación es la participación clave en el proyecto Varieties of Democracies, o VIDEM, como se lo conoce, que es un proyecto plurinacional que nació, de hecho, gracias a la iniciativa del profesor Altman en 2003 en una gran conferencia que se dio en Santiago de Chile, donde participaron académicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y a partir de esa iniciativa, bueno, surgió el proyecto VIDEM, que es un proyecto fundamental de la ciencia política mundial, y del cual David es parte integrante y fundamental. Tenemos la profesora Julieta Suárez Cao, que trabaja temas de política subnacional y género, y en particular la profesora Suárez Cao trabaja temas, la relación entre género y constitucionalismo, y específicamente la representación sustantiva y descriptiva del género en la Convención Constituyente chilena, que acá ha caracterizado en los últimos meses y, bueno, año y algo de la vida política chilena, y que va a determinar, digamos, el próximo futuro de la vida política chilena. Paralelamente a este tema clave, en el marco del cual Julieta sustantivamente ha asesorado representantes de la Asamblea Constituyente, ha tenido un impacto en medios, es decir, no es solo una agenda académica, sino que tiene una repercusión de policy, de política. Y paralelamente a esta agenda, la profesora Suárez Cao trabaja temas de gobernanza colaborativa en municipalidades, es decir, en el ámbito subnacional de Chile, como parte de un proyecto plurinacional comparativo que abarca varios países de América Latina. A ver, la profesora Valeria Palanza, también parte del área de política comparada, está trabajando temas que tienen que ver con el proceso legislativo en el marco de democracias. Específicamente, bueno, Valeria Palanza, que hace poco se ha convertido en la primera decana de la historia de la facultad, dicho de paso, trabaja temas que tienen que ver con el presidencialismo, el rol del presidencialismo, en particular su poder de veto, el estudio de su poder de veto y del ejercicio del veto y del decreto en el marco de los presidencialismos de América Latina, también desde un punto de vista comparado latinoamericano. Junto con esa agenda, la profesora Palanza trabaja sobre el impacto socioeconómico de distintos niveles de institucionalización de los congresos nacionales en diferentes países de América Latina. Y luego viene la agenda del profesor Gabriel Negreto, que es el jefe del programa de doctorado. Y el profesor Negreto es un experto mundial, podríamos decir, sin dudas, de política constitucional comparada. Y el profesor Negreto ha trabajado y sigue trabajando sobre reformas electoral y reforma constitucional, y en el marco de esos procesos de reforma constitucional estudia el diseño de las instituciones políticas que se crean en el marco de estos procesos de reforma constitucional. Con un foco en América Latina, aún sí en algunos trabajos ha ampliado su espectro a otras regiones del mundo. Y finalmente, última agenda que quiero mencionar, obviamente no hay espacio para mencionar todas las agendas de los profesores y profesoras del área de política comparada, pero bueno, quiero destacar la agenda de Juan Pablo Luna, que trabaja
temas de representación política y la relación entre representación política y tecnología, social media, por ejemplo, social networks, y efectos políticos de la desigualdad, estatalidad, capacidad estatal y crimen organizado en América Latina. Y en este momento el profesor Luna es parte integrante, clave de dos institutos milenios, de dos grandes proyectos multidisciplinarios, que el primero de los cuales es Fundamento de los Datos y trabaja sobre justamente la relación entre representación política y tecnología. Y el segundo gran proyecto es Biodemos, otro instituto milenio que trabaja sobre la relación y el impacto de los niveles de violencia y de crimen organizado sobre los procesos democráticos. Ambos son proyectos muy importantes que incorporan varios doctorandos y doctorandas, entonces pueden ser de particular interés para personas que decidan integrarse al programa como doctorandos o doctorandas. El área de teoría política es un área un poquito más chica a nivel numérico, está integrada en este momento solamente por 3 profesores, pero muy pronto se va a integrar, vamos a tener una persona más. Quiero destacar las agendas del profesor Ross Mítiga y del profesor Alfonso Donoso. El profesor Mítiga trabaja temas de justicia ambiental y teoría política normativa y analítica aplicada a la justicia ambiental, y en este momento está desarrollando un proyecto Fondesit sobre la relación entre ética y política en el área del cambio climático, y es una agenda muy importante que ha producido varios artículos recientemente de altísimo impacto y mucho debate. Entonces el profesor Mítiga realmente tiene una agenda pujante, interesante y potencialmente que se puede vincular con otras áreas de la disciplina. Y por el otro lado, el profesor Alfonso Donoso de alguna manera se solapa un poco su agenda de investigación con la del profesor Mítiga, en el sentido de que ambos trabajan temas de justicia y ética ambiental, pero el profesor Donoso también trabaja temas de animales y teoría política, y en particular los derechos morales y jurídicos no antropocéntricos, no humanos, es decir, de las plantas y de los animales. Métodos, tercera área del doctorado de ciencia política, donde quiero destacar las agendas, que es un área que se está construyendo hace poco y está ahora en este momento integrada por el profesor Valentín Figueroa y la profesora Catherine Reyes Householder. Profesor Figueroa trabaja temas de, su área sustantiva es metodología cuantitativa para la investigación social, pero en particular Valentín trabaja temas de economía política histórica y aún más específicamente ha estado trabajando sobre el surgimiento de burocracias estatales profesionales en la Europa moderno temprana, entre el siglo XIII y el siglo XVII, XVIII. La profesora Catherine Reyes, cuya área de métodos sustantivas son métodos estadísticos, experimentales e históricos, trabaja temas de política comparada en América Latina y en particular la relación entre género y presidencia en diferentes estados y países latinoamericanos. Y finalmente, last but not least, mi área, el área de relaciones internacionales, que es un área joven, que se ha internacionalizado mucho en los últimos años y está integrada por profesoras y profesores de diferentes nacionalidades. Les quiero mencionar brevemente las agendas de investigación, las líneas de investigación. En mi caso, mi agenda de investigación tiene que ver, abarca el tema de regionalismo comparado, es decir, estudio las instituciones regionales, macroregionales, las instituciones como la Unión Europea, la Unión Africana, el Mercosur, la Organización de los Estados Americanos, ese tipo de institución, y en particular me interesa estudiar su diseño institucional y los efectos de las instituciones regionales. Paralelamente, en este momento, o sea, más específicamente, estoy trabajando temas de gobernanza sanitaria regional. Estoy estudiando la respuesta que han dado y las iniciativas que han desarrollado estas instituciones regionales a la pandemia, tratando de entender qué es lo que ha determinado la capacidad, la mayor o menor capacidad de una organización regional de producir una respuesta coordinada a un evento crítico, un shock exógeno cuál fue la pandemia. La profesora Umut Aydin trabaja temas de economía política internacional y específicamente la relación entre estados y mercados en países emergentes, Turquía, por ejemplo,
o Chile, o varios países latinoamericanos. Y aún más específicamente, UMUT trabaja trabaja el impacto doméstico de normas internacionales en áreas como competencia, anticorrupción, es decir, cómo las normas internacionales se repercuten sobre el proceso legislativo y las normas y las reglas a nivel doméstico de los estados. La profesora Nicole Jenne trabaja temas de seguridad internacional y en particular con un foco en Asia-Pacífico y el sureste de Asia en particular. Y en el marco de este ámbito amplio, Nicole estudia el surgimiento de zonas de paz y las iniciativas de cooperación en materia de seguridad entre potencias secundarias, tanto en América Latina como en Asia-Pacífico. El profesor Stefano Palestini también trabaja temas de regionalismo comparado y diseño institucional de las instituciones regionales, y en particular trabaja sobre el impacto, sobre el rol que tienen las organizaciones regionales en distintas regiones del mundo en el manejo de crisis políticas, de golpes de Estado, de crisis de la democracia o deslices autoritarios, y el rol de las sanciones en este tipo de procesos. Más en general, la agenda del profesor Palestini abarca los desafíos lo que se podría llamar el orden liberal internacional. Y finalmente, para cerrar, el profesor Francisco Urdines también trabaja en el área de la economía política internacional, y en particular Francisco trabaja sobre las consecuencias del ascenso económico de China en América Latina. Y las relaciones en particular entre Brasil y China a nivel político, económico, comercial, diplomático. Y paralelamente, Francisco también tiene un manejo muy importante de métodos cuantitativos en las relaciones internacionales. Esas son, a grandes rasgos, las líneas de investigación de las 4 áreas del programa de doctorado. Obviamente acá tienen mi mail y están bienvenidas preguntas y dudas si puede, o sea, y adicionales. Y obviamente tengo entendido que mañana tendrán la oportunidad de ahondar en cada área con un representante de cada área sustantiva para hacer preguntas específicas sobre las agendas de investigación. Para relaciones internacionales tengo entendido que estará presente la profesora Umut Ayrin, así que allá podrán obtener más información. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias al doctorado en Ciencia Política. Les recordamos que ya Alejandra ha enviado al chat algunas de digamos, de los canales de comunicación de contacto donde pueden escribir todas sus consultas, y además la página web del programa de doctorado, en donde también pueden revisar algún tipo de información complementaria a lo que han dicho aquí cada uno de los académicos que nos acompañan. Entonces, damos por finalizada esta parte de las presentaciones de los respectivos programas, y ahora abrimos un espacio para resolver consultas respectivas a los programas participantes. Entonces, no sé si alguno de los participantes tiene dudas y que hayan enviado a través de nuestro chat, o que pueden levantar la mano y abrir también los micrófonos para hacer las preguntas respectivas a los académicos. Diego, por favor. Hola, buenas tardes y a esta altura. Muchas gracias a todos por las presentaciones y la claridad de la explicación. Y tengo una duda específica sobre, bueno, en realidad es específica sobre el programa de historia, pero que probablemente es transversal y tiene que ver con el proceso de acompañamiento previo a la candidatura. Porque según comprendí, tras la candidatura se forma este comité que va a guiar un poco la tesis, pero ¿qué pasa en este sentido en los primeros 4 semestres? Si hay algún profesor guía, si hay también una instancia de acompañamiento en el proceso, si por ejemplo si este profesor también puede participar en la comisión que se forma después. Esa es un poco en realidad la duda hasta ahora. Muchas gracias. Pablo, por favor, la pregunta y después respondemos, ¿correcto? Bueno, la verdad yo tengo 2 consultas. Una de tipo más administrativa. Primeramente, por lo que vi en la presentación del doctorado en Ciencia Política, se señaló que la acreditación duraría hasta, la acreditación actual duraría hasta el 22 de noviembre de este año, en consideración que las postulaciones para las becas ANIT son entre octubre
y diciembre, y ellos como requisito prácticamente excluyente solicitan que los programas estén acreditados. Estipulan que esta fase de la fecha estaría resuelto de guía a las postulaciones a la ANIT. Y lo otro que me gustaría saber para el mismo programa es que hay que al momento de postular el programa, hay que entregar un proyecto que uno pretende desarrollar. Me gustaría saber cuáles son los elementos mínimos que debiese tener este anteproyecto. Ok, muchas gracias por las preguntas. Entonces, creería que el profesor Rafael responde la primera pregunta del programa de historia. Bueno, muchas gracias, Diego. Esto es la experiencia de historia, porque yo conozco otros doctorados que cambia o se modifica la figura del profesor o profesora de tesis, como llamamos en el doctorado en historia. Nosotros lo que hacemos es inmediatamente, una vez aceptados los estudiantes, de hecho ya eso ya sale en la entrevista de trabajo, o sea, de admisión, perdón, más o menos si la candidata o candidato tiene claridad con qué profesor trabajar. Eso se formaliza una vez que es admitido el candidato o la candidata, se le pide que haga una carta justificando el por qué quiere trabajar con un determinado profesor. Eso se presenta en el comité de posgrado, el comité de posgrado analiza bien, porque hay profesores que tienen 2 tesistas, otros que tienen 8, entonces hay que ver también los equilibrios de las líneas de investigación, todo, y nosotros en historia confirmamos en marzo quién va a ser el profesor de tesis o profesora de tesis a los estudiantes, y en marzo, o sea, ustedes ya inscriben seminario de tesis con ese profesor de tesis, y que una tutoría de tesis más bien. Y eso, los 2 primeros años, el acompañamiento es obviamente muy estrecho en el sentido de que tanto los seminarios de tesis son tutorías de investigación o de preparación de los proyectos de tesis con el profesor de tesis. Y el profesor de tesis es el que propone el comité de tesis después, en diálogo con el estudiante. Y el profesor de tesis participa de ese comité de tesis también. Entonces, y el que evalúa actividades de seguimiento 1, actividades de seguimiento 2, el examen de candidatura. Entonces, es un vínculo, y por eso es un vínculo tan importante que hay que cuidar, ¿no? Y nosotros usamos bitácoras de trabajo porque precisamente son relaciones muy frágiles también, ¿no? Y es muy importante cuidarlas precisamente porque es un vínculo muy estrecho el que se forma, profesor, profesora, tesista. Así que espero haber respondido tu duda, pero en ese sentido, o sea, para ser muy claro, desde marzo, abril, tú ya sabes quién eventualmente va a ser tu profesora de tesis, que tú dialogas con el comité de posgrado. Tú propones un nombre o 3 nombres, pedimos siempre 3 nombres, y a partir de eso se genera este vínculo formal. Así que eso, Diego. Muy bien, y para la pregunta de Pablo, el profesor Giovanni o Alejandra, podrían, por favor. Sí, gracias, Juan Camilo. Pablo, con respecto al proceso de acreditación, efectivamente, estamos como en la última fase, o sea, de hecho ya se entregaron toda la documentación a la CNA, así que ya eso debería estar resuelto en el periodo de postulación. Así que estamos ahora de hecho hoy día mismo nos llegó un correo para la visita de los pares evaluadores, así que no habría ningún problema con las fechas. La otra pregunta era sobre el proyecto de investigación que hay que presentar para la postulación. Bueno, el proyecto de investigación tiene que tener los contenidos esenciales de cualquier proyecto, la verdad. El asunto que se quiere estudiar, la relevancia del mismo y la posible respuesta o hipótesis preliminares. Está incluso en la página web, también está ahí especificado.
Sí, y claro, Pablo, añadiría que efectivamente se trata de un documento que debe incluir los elementos básicos de un proyecto de investigación. Entonces, no solamente la pregunta de investigación, sino también mostrar un conocimiento de la literatura que concierne ese tópico o ese tema, elaborar bueno, si se trata, si uno quiere hacer un trabajo de testeo de hipótesis o con una cierta postura metodológica, bueno, entonces expresarla claramente y desarrollar también en principio una idea de metodología que se quiere ocupar. Entonces, el proyecto tiene que desarrollar todas esas dimensiones, obviamente que pueden cambiar, evolucionar, pero se tiene que demostrar haber trabajado sobre la pregunta de investigación, ¿ok? Así que es importante entregar un producto bien trabajado en este sentido. Muy bien, no sé si existan otras preguntas. Bueno, entonces, nada, agradecemos a los programas que nos acompañan el día de hoy y a cada uno de los participantes que se unieron a esta Open House Virtual 2022. Recordar que mañana tendremos un conversatorio con estudiantes vigentes y graduados, así como también una sesión de pregunta y respuesta con el equipo de becas y beneficios de la Escuela de Graduados. Como lo mencionó el profesor Giovanni en algún minuto, también los invitamos a la jornada de Research Speed Dating, que se desarrollará el día de mañana. Y les recordamos, la inscripción estará disponible hasta el día de hoy a las 17 horas. El link es el último que les acabo de enviar. Allí pueden hacer su inscripción para, evidentemente, poder participar en esta jornada. Así que, pues, muchas gracias por su participación y hasta una próxima ocasión.